Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando este tema muy interesante que lleva por título Lecciones del libro de Marcos. Y durante esta semana tenemos un tema muy interesante que ya comenzamos, pero que se titula ¿Quién acepta a Jesús? Y quiero que me acompañes para que juntos vayamos y recordemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13, en el verso número 20. Y leemos allí: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, pidiendo su bendición para el estudio que hemos de tener en esta hora. Queremos pedir que nos acompañe con su buen espíritu, que sus buenos ángeles nos puedan asistir, y queremos pedir que usted nos pueda permitir comprender todas las cosas que hemos de estudiar. Guárdenos aquí, bendíganos ahora que hemos de abrir su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con ese estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado muy interesante que lleva por título Recibiendo la palabra. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué representa la semilla en la parábola del sembrador? ¿Y dónde es sembrada la semilla? Dos cosas. ¿Qué significa o qué representa la semilla en la parábola que Jesús habló acerca del sembrador? ¿Y dónde sembramos? Vamos a ver y vamos a tratar de descubrir este asunto en la palabra de Dios. Acompáñanos a leer el siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 14 y verso 15. El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son los que oyen la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Muy bien, la palabra de Dios entonces nos dice que en la parábola del sembrador, esa parábola, la semilla significa la palabra de Dios. ¿Y dónde es sembrada esa semilla? En los corazones. Así que Dios, esto es Jesús, salió a sembrar la palabra de Dios en los corazones. Esto es lo que significa. Muy bien, pero vamos a ver un poquito más y analicemos lo que nos dice este siguiente párrafo que se encuentra en este material que es The Sign of the Times, y fue escrito el 27 de marzo de 1893, y nos dice así: la semilla es la palabra de Dios, y el alma que la recibe se dice que nace de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible, que vive y permanece para siempre. Muy bien, entonces ya estamos claros que la palabra de Dios es la semilla, ¿cierto? Ya lo leímos en la Biblia. Ahora hemos corroborado en el Espíritu de Profecía que esto también está de la misma manera, pero todavía hay más. Veamos ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Mismo material, la buena semilla de la palabra cae en el corazón y de inmediato se manifiesta el primer desarrollo de la experiencia cristiana. Esta experiencia es comparada con la tierna hoja y con el niño pequeño. La hoja es hermosa y el niño es atractivo, pero si no hubiera más desarrollo, veríamos la planta como atrofiada y el niño como enano. Y el joven convertido debe avanzar en el conocimiento, crecer en la gracia. Cristo considera a sus hijos y no ignora cómo se desarrolla la semilla. Muy bien, entonces nosotros tenemos que estar claros en esa parte. La semilla es la palabra de Dios que es implantada en el corazón de las personas, de nosotros, en tu corazón, en mi corazón, y brota y tiene que crecer. Muy bien, no se puede quedar siempre una plantita pequeña, y cuando crece debe dar fruto después. Muy bien,
Pero estamos claros, la semilla, la palabra de Dios. ¿Dónde sembrada? En el corazón de las personas. Muy bien, ¿estamos claros? Entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Cuáles son las 3 evidencias que indican que la semilla ha sido sembrada en un corazón receptivo? Muy bien, entonces aunque el sembrador salió a sembrar, no significa que ahora va a crecer la semilla. Hay unas evidencias que muestran que la semilla fue sembrada en buena tierra, en el corazón que la recibe. Muy bien, vamos a ver cuáles son esas evidencias. Acompáñenme entonces a leer lo que está escrito en la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 4, y ahí vamos a leer el verso 20. Veamos cómo nos dice. En cambio, los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, 30, 60 y 100 por 1. Muy bien, la palabra de Dios nos especifica muy claro. Tienen que escuchar la palabra, la reciben y además de esto dan fruto. Muy bien, ¿estamos entendiendo cómo es esto? Pues no es todo. Quiero decirte que hay un poco más. Leamos ahora qué es lo que nos dice este siguiente párrafo. Este está en el libro de Lucas, capítulo 8, y ahí vamos a leer el verso número 15. Pero la semilla que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y perseveran y dan fruto. Muy bien, entonces este es un asunto muy interesante. Oyen la palabra, perseveran, muy bien, corazón recto, y además dan fruto. Esto es lo que nos dice que la palabra o la semilla cayó en buena tierra. Muy bien, pero ahora veamos lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 39, nos explica. El oyente que se asemeja al buen terreno recibe la palabra no como palabra de hombres, sino según lo es verdaderamente la palabra de Dios. Solo es un verdadero estudiante el que recibe las Escrituras como la voz de Dios que le habla. Tiembla ante la palabra, porque para él es una viviente realidad. Abre su entendimiento y corazón para recibirla. Muy bien, entonces el hecho de que la palabra de Dios caiga en un corazón receptivo significa que acepta esa palabra. Muy bien, no como cualquier palabra, sino como la palabra de Dios. Muy bien, ahora vamos a ver qué más nos explica. Leamos este siguiente párrafo ahora. Mismo material, pero en la página 40. La palabra de Dios choca a menudo con rasgos de carácter hereditarios y cultivados del hombre y con sus hábitos de vida. Pero el oidor que se asemeja al buen terreno, al recibir la palabra acepta todas sus condiciones y requisitos. Sus hábitos, costumbres y prácticas se someten a la palabra de Dios. Muy bien, así que aquí tenemos esta situación. Muchas veces cuando la palabra viene a nosotros tenemos rasgos de carácter y formas que hemos aprendido durante nuestra experiencia en esta tierra. Y a veces esas cosas se contraponen a lo que nosotros quisiéramos. Sin embargo, nosotros tenemos que estar claros que cuando nosotros somos un corazón receptivo, aceptamos la palabra de Dios con todos sus requerimientos, con todas sus condiciones, con todas sus formas. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar, ya que estamos claros en este asunto. Ahora veamos lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Analicemos. ¿Qué demostró al cumplir o no las palabras de Cristo? ¿Qué demostramos al cumplir o no las palabras de Cristo? ¿Y qué dice Cristo sobre sus propias palabras? Esto es, muchas personas dicen, yo acepto a Jesús y creo en la palabra de Dios. Pero a veces no seguimos esa palabra de Dios. Pretendemos creer, afirmamos creer. Pero ¿qué dice Jesús sobre estas cosas? ¿Y cómo nosotros vamos a demostrar que hemos aceptado esas palabras? Pues bien, vamos a ver lo que la Biblia misma nos dice. Acompáñame a leer este párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, y ahí vamos a leer el verso 23 y el verso 24.
Y nos dice así: respondió Jesús: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Muy bien. Así que entonces, si nosotros amamos a Jesús, vamos a guardar la palabra, vamos a obedecer esa palabra. Muy bien. Y entonces vamos a amar a Jesús y vamos a amar a quien envió a Jesús. ¿Nos damos cuenta? Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero no guardamos sus palabras. Muchas veces, es más, tergiversamos las palabras de Dios. Y muchas veces mal aplicamos esas palabras también. Muy bien. Pero ahora veamos lo que nos dice el siguiente párrafo del Espíritu de Profecía. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 41. Veamos cómo está escrito allí. En nuestra vida divina seremos llevados a Jesucristo en cautividad. No viviremos por más tiempo la vida común de egoísmo, sino que Cristo vivirá en nosotros. Su carácter se reproducirá en nuestra naturaleza. Así llevaremos los frutos del Espíritu Santo. Uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Cuando nosotros vivimos y aceptamos la palabra de Dios, entonces vamos a llevar frutos. Muy bien. Vamos a aceptar los requerimientos de Dios. Así que no nos olvidemos. Si tenemos un corazón receptivo, es un buen terreno, entonces la palabra de Dios caerá en nuestras vidas, cambiará nuestras vidas y no viviremos para nosotros, pero viviremos para Jesús. Y también llevaremos frutos. Retendremos la palabra y la obedeceremos. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, una vez más estamos delante de su presencia para agradecer por su palabra. Queremos pedir que nos ayude para que al venir la palabra a nuestras vidas podamos ser un terreno fértil donde pueda crecer la planta que Jesús ha plantado en nosotros, de tal manera que podamos obedecer la palabra, podamos atesorar en el corazón, vivirla, aceptarla y producir fruto. Bendíganos ahora, bendiga a aquellos que nos han visto y nos han escuchado. Quiera ayudarnos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.